noche le estamos pidiendo que estén orando. Si Dios quiere, estamos haciendo ya las conexiones para tener lo que es los servicios, los cultos que están. Tener los servicios en vivo a través del internet. Queremos anunciarles que el misionero Sergio está trabajando en esto. Si Dios lo permite, para aquellos en otras partes del mundo, aquellos que están escuchando en distintos países en estos momentos, si Dios lo permite, vamos a tratar de que el domingo que viene arranquemos pasando, como les digo, en vivo, no en audio solamente, a través de Spreaker y SoundCloud, pero vamos a estar por YouTube. Lo interesante de todo esto es que no va a salir ni un centavo el poder sacar la programación. Había un programa que costaba creo que $200 al año para poder transmitir en vivo lo que es live broadcasting, y hemos podido conseguir esto. Gaby fue el que me compartió mientras fuimos a trabajar en la página web. Así que si Dios lo permite, a través de la página web, a través, no sé si se pueda por Facebook, pero sí por YouTube o página web, van a salir las transmisiones en vivo, el culto entero, desde las alabanzas, los saludos, hasta la predicación, y estamos contentos de poder llevar el mensaje a otras partes del mundo. Déjenme decirles que semana a semana se agregan muchísimas ciudades, por las estadísticas que miro aquí. En México solamente hay 125 ciudades que están escuchándonos semana a semana. Aquí en Estados Unidos 85 ciudades que están escuchando, así que esto sin decir países árabes, que a mí me impacta esto, está llegando la predicación, países árabes, en el Asia, una cosa increíble. Así que les pedimos sus oraciones. Vuelvo a repetir, esto no lo estamos haciendo para exhibirnos, ni como es que se nos vaya el humo a la cabeza. Para mí la intención es que podamos llevar la palabra de Dios en otros lugares. Hay muchas personas que ya nos han enviado correo electrónico, nos dicen gracias hermanos por su fidelidad, porque podemos participar juntamente con ustedes en los cultos. Hay un muchacho, espero, no sé si nos está escuchando, Víctor Bueno, prácticamente se escuchan todos los mensajes que se predican de aquí, de la iglesia. Les mandamos saludos a él y gracias por sus oraciones. Vamos a ir a Lucas 23, versículos 23 a 24. Vamos a tener la segunda parte en esta noche con respecto a la bendición del perdón. Ese es el nombre de la serie que estamos teniendo. Y creo que es una bendición para todos aquellos que deseen gozar de lo que es completa libertad, cuando sabemos y aprendemos a perdonar como Cristo perdona. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo te sentirías si eres inocente y te sentencian culpable delante de un juez? Completamente inocente, pero delante del juez te encuentran culpable. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuál sería tu reacción? Porque vamos a ver aquí, cuando estamos por leer estos dos versículos, vamos a notar que Jesús, siendo totalmente inocente, nunca había hecho nada malo, nunca pecó, nunca se dio una tentación. Sin embargo, en este pasaje lo vemos a Cristo Jesús clavado en una cruz. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, a semejanza de nosotros, pero sin pecado. Poncio Pilato lo declaró inocente. Yo no hallo ningún mal en este hombre.
Él sabía que lo habían entregado por envidia, sabía que Jesús era un estorbo para los fariseos, sobre todo. Pero Cristo Jesús es el ejemplo a seguir. Yo quiero que podamos nosotros aprender algo maravilloso con respecto a la persona de Cristo Jesús, que yo creo que, como les digo, va a traer una bendición muy grande a nuestra vida si aplicamos los principios que Él nos enseña. Ahora, vamos a leer estos dos versículos. Nos dice la palabra de Dios que cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Fíjense que las primeras palabras que salen de la boca de Cristo Jesús, mientras está colgado en aquella cruz, es extenderle perdón a aquellos que estaban enfrente de Él. Y le dice: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ahora, interesante la palabra del Señor Jesús, porque ¿cómo puede uno, o cómo puede el Señor decir, no saben lo que están haciendo? Y quiero explicar un poquitito al respecto de esto, qué es lo que está diciendo Cristo Jesús con estas palabras. Jesús lo que está diciendo es que no saben del alcance de la maldad, lo que han hecho. Si tuvieran comprensión completamente de lo que estaban haciendo, no tendrían, como dice Pablo, dice, si supieran y conocieran, no lo hubieran crucificado. Si conocieran a Jesús, no lo hubieran crucificado. Pero fíjense que el alcance de la maldad, ellos no comprendían, no estaban bien enterados con respecto a Jesús. Algo interesante con respecto a estas palabras, para que ustedes puedan entender por qué Jesús dijo esto, es que Jesús, antes de que fuese crucificado, cuando está en la entrada triunfal a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Él está entrando a Jerusalén, que todos lo reciben con palmeras, y hay gritos de Hosana, que viene el Hijo de David. Dice que Jesús después lloró ante todos aquellos que estaban diciendo todas estas cosas, y dijo, esto es lo que el Señor Jesús dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es la paz, lo que es para ti tu paz. Mas ahora, dice Jesús, está encubierto de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y saben, hay algo que a mí me llama la atención, porque dice que Jesús lloró con aquellos que estaban tirando sus palmeras cuando tenía que ser una alegría. Sin embargo, dice que Jesús estaba conmocionado, estaba llorando cuando estaba cerca de Jerusalén. Es decir, si supieres, si conocieses lo que es para ti este día, lo que representaría la paz para ti. Pero sin embargo dice, no conociste el tiempo de la visitación. Ahora, para aquel que no conoce a Cristo, se puede entender. Y hay algo que yo estaba mirando mientras leía este pasaje, es esto. Si Jesús lloró por causa de lo que estaba pasando, por aquellos que no lo conocían, ¿cuánto más no llora Jesús por aquellos que le conocen? Que decimos que conocemos su palabra, pero no la estamos obedeciendo. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 12. Y fíjense, vamos a leer algunos versículos de allí, del 17 al 19 y después el 21. Capítulo 12, verso 17 al 19 y después al 21. Pablo dice esto: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, que estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Y el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Las palabras del Señor, del apóstol Pablo, nos está diciendo, no paguen mal por mal. Porque la tendencia cuando alguien nos hace mal es inmediatamente lo que es la carne, empieza a activarse de decir, bueno, me causan daño, y entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer para causarle más daño a esa persona que me causó a mí dolor en mi corazón? Empezamos a maquinar cosas, empezamos a hablar mal, empezamos a compartir con otras personas lo disgustados o disgustadas que estamos con aquella persona que nos hizo mal. Pero acuérdense que si nuestro ejemplo a seguir es Cristo Jesús, que siendo inocente, lo pusieron en una cruz y lo trataron como un culpable, y sin embargo Cristo desde allí, desde la cruz, le dijo, Padre, perdónalos. Ahora, podemos ver en las enseñanzas de Cristo Jesús, ¿te acuerdas en el Sermón del Monte? Sobre todo allí en Mateo 5. Vemos nosotros que en las bienaventuranzas él dice lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es otra categoría. Los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Cristo Jesús empieza a decir, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Cristo estaba diciendo, cuando ustedes estén padeciendo, ¿qué es lo que dice? Ahora, lo que Jesús nos está pidiendo parece algo ilógico. ¿Cómo podemos gozarnos y alegrarnos cuando alguien nos está haciendo mal? Sin embargo, el Señor está diciendo, gócense y alégrense cuando digan toda clase de mal, que están mintiendo contra ustedes, o cuando estén sufriendo persecución. Y el Señor entonces dice a todos aquellos, el galardón de ustedes, la recompensa de ustedes va a ser grande en los cielos. Lo interesante de todo es que, o sea, ¿qué es lo que Jesús hizo con nosotros? Cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, dice que es el Consolador, el Paracletos, aquel que nos viene a ayudar. Está en el camino mientras nosotros caminamos. Paracleto quiere decir eso, aquel que está junto a nuestro camino, que mientras vamos caminando nos va a ir ayudando paso a paso. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Mis hermanos, el Espíritu Santo manifiesta la paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Nos dice templanza. Y cuando hablamos de templanza está diciendo, está todo bajo control. Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Jesús estaba ante el Sanedrín, lo estaban acusando. ¿Qué hizo el Señor? Estaba callado. Está Pilato, delante de Pilato, lo están acusando, están diciendo toda clase de mal. Pilato está asombrado y dice, ¿no estás escuchando lo que está diciendo? Y Jesús estaba en silencio. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando alguien está diciendo? ¿No te das cuenta cuando alguien está hablando? No nos ha pasado que queremos hablar por encima de esa persona y como decir, no, estás haciendo algo mal, esto no está correcto, y queremos hablar. Sin embargo, fíjense, en Cristo Jesús dice que él estaba callado, mientras estaban diciendo toda clase de mentiras. Tenemos que entender esto, que Jesús había sido golpeado. Lo habían azotado. Estaba en gran dolor, estaba en agonía. Mis hermanos, se pasó una noche sin dormir. No está pensando en la venganza, está pensando en el perdón. Padre, perdona.